Previo a la guerra. ¿Por qué luchamos? Esta película, la primera de una serie, ha sido preparada por el Departamento de la Guerra para proporcionar a los miembros del ejército una información objetiva sobre las causas y los acontecimientos que nos llevaron a entrar en la guerra y los principios por los que combatimos. El conocimiento de los hechos es una parte indispensable del aprendizaje militar y merece una consideración muy meditada por parte de todos los soldados americanos. Estamos decididos a que antes de que se ponga el sol sobre esta terrible guerra, nuestra bandera sea reconocida en todo el mundo como un símbolo de libertad por un lado y de arrollador poderío por otro. No hay término medio posible. La victoria de las democracias solo llegará con la derrota total de las máquinas de guerra de Alemania y Japón. Jefe Marshall, jefe de personal. Causas y acontecimientos que nos llevaron a entrar en la guerra. Y bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué nosotros, americanos, participamos en ella? ¿Es a causa de Pearl Harbor? ¿Estamos luchando por eso? ¿O es por Gran Bretaña? Francia. China. Checoslovaquia. Noruega. Polonia. Holanda. Grecia. Bélgica, Albania, Yugoslavia o Rusia. ¿Qué fue lo que cambió nuestra forma de vida de la noche a la mañana? ¿Qué convirtió nuestros recursos, nuestras máquinas, toda nuestra nación en un vasto arsenal, productor de más y más armas de guerra, en vez de los antiguos productos de los tiempos de paz? ¿Qué nos hizo vestir el uniforme y disponernos a enfrentarnos al enemigo en cada continente y en cada océano? Esta es una guerra entre un mundo libre y un mundo esclavo. Vicepresidente Henry Wallace. ¿Cuáles son esos dos mundos de los que hablaba Wallace? El libre y el esclavo. Tomemos primero el mundo libre, nuestro mundo. ¿Cómo llegó a ser libre? Solo a través de una larga e incesante lucha inspirada por hombres de grandes miras. Moisés, Mahoma, Confucio,
Cristo. Todos ellos creían que a los ojos de Dios, los hombres fueron creados iguales, y a partir de aquí, desarrollaron una conciencia entre los hombres y las naciones cuya mejor expresión es nuestra declaración de libertad. Mantenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Es la piedra angular sobre la que se ha construido nuestra nación y el ideal de todos los grandes libertadores. Washington, Jefferson, Garibaldi, Lafayette, Bolívar, Lincoln. Faros que iluminan un mundo oscuro y brumoso. El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. Luchar, vivir, morir. ¿Por qué? Por la libertad. Por aquello por lo que los hombres han luchado desde el principio de los tiempos, por ser libres. ¿Es la vida tan querida o la paz tan dulce como para comprarlas al precio de las cadenas y la esclavitud? Impedidlo, Dios Todopoderoso. No sé qué camino tomarán los demás, pero a mí, dame la libertad o dame la muerte. ¿Y qué pasaba con el otro mundo? Aquí el hombre insistía en que el progreso reside en la muerte de la libertad. Aquí estaban apagando los faros uno a uno. Aquí la historia daba marcha atrás sobre sí misma. En Italia todo comenzó cuando un agitador ambicioso hizo que sus seguidores marcharan sobre Roma. Este país, como cualquier otro después de la reciente guerra, estaba desgarrado por la inestabilidad política, las dificultades sociales, el desempleo. Ante los ciudadanos italianos se abrían dos caminos: resolver sus problemas de una manera libre y democrática o dejar que alguien lo resolviera por ellos. Cometieron el trágico error de elegir el segundo camino. Pusieron su confianza y su fe en un solo hombre. Creyeron que él los representaría a todos ellos. En realidad, él planeaba traicionarlos en interés propio y de su grupo, al igual que había traicionado a los que primero le habían apoyado. En Alemania, otro demagogo aún más enérgico organizó una marcha de sus seguidores desde los depósitos de cerveza de Múnich. También él tuvo la siniestra oportunidad de aprovecharse del caos de la posguerra. Y pudo además utilizar ciertas características específicamente alemanas. En primer lugar, los alemanes tienen un innato amor nacional por la reglamentación y la ruda disciplina, y eso se lo podía dar él. El ejército alemán y el pueblo a través de él nunca habían reconocido la derrota alemana en la última guerra y estaban ansiosos por vengarse. También les prometió esto. Los ricos y poderosos empresarios tenían miedo de perder parte de su riqueza y poder y estaban dispuestos a respaldar a cualquiera que les protegiera. También prometió ocuparse de ellos. Este hombre utilizó astutamente todos estos temas contra el centro del sistema y sin compasión alguna liquidó la recién nacida República Alemana. Era presumible que en Japón las cosas fueran algo diferentes, y así fue. Aquí nada hay más sagrado que el deseo del emperador. Para el pueblo japonés, el emperador es Dios. Aprovechándose de su fanático culto al Dios, emperador, no fue difícil eliminar las pequeñas libertades que en algún momento pudieran haber conocido. En estos países, la gente renunció a sus libertades y tiró por la borda su dignidad humana. Abandonaron sus derechos individuales. Se convirtieron en parte de una masa, de un rebaño humano.
Aunque estos países estaban alejados entre sí y eran diferentes sus costumbres e idiomas, el mismo veneno les hizo asemejarse mucho. Cada uno de ellos creó un nuevo uniforme. En Italia los nuevos jefes llevaban camisas negras, en Alemania las camisas eran marrones. En Japón se escondían tras el uniforme del ejército, pero en realidad pertenecían a una siniestra asociación. Su símbolo era un dragón negro. Los otros compañeros también tenían que tener su símbolo. Alemania, la esvástica. En Italia, el antiguo símbolo romano de los fascistas. En Alemania, llamaron al nuevo orden nacional socialismo o nazismo. En Italia, tenían una palabra más corta, fascismo. En Japón utilizaron un montón de nombres. La nueva era de la Ilustración, el nuevo orden de Asia, la esfera de la fría prosperidad. Pero sea cual sea el modo en que se considere, no era más que un puro y trasnochado imperialismo militar. Los japoneses conseguirían la prosperidad y los otros el frío. Se dice que los problemas siempre llegan de tres en tres. Observad bien a este trío. Recordad estas caras. Recordadlas bien. Si os encontráis con ellos, no dudéis. Dejad de pensar y seguidme, clamaba Hitler. Os haré dueños del mundo. Y el pueblo gritaba, ¡Heil! Dejad de pensar y creed en mí, vociferaba Mussolini, y yo restauraré la gloria de Roma. Y el pueblo respondía, Duce, Duce. Dejad de pensar y seguid a vuestro dios emperador, gritaban los señores de la guerra japoneses, y Japón gobernará el mundo. Y el pueblo contestaba, Banzai, Banzai. Los tres sistemas eran similares y las instituciones legislativas constitucionales perdieron el poder. El Reichstag en Berlín, el Parlamento en Roma, la Dieta en Tokio. Y los representantes electos se convirtieron en una colección de comparsas, de organizaciones que asentían mecánicamente, aplaudiendo las palabras de sus líderes cuando se les indicaba. Los tres sistemas suprimieron la libertad de expresión y de reunión. Los tres suprimieron la libertad de prensa y esta pasó a ser controlada por el partido. Por medio de sus ministerios de propaganda, cada uno de ellos se hizo con el control absoluto del teatro, la música, la radio. Todas las actividades culturales y todos los canales de información eran controlados por los más importantes miembros del partido. Los tres suprimieron los tribunales independientes y los procesos con jurado y fueron sustituidos por tribunales y jueces manejados por el partido. Los tres abolieron los sindicatos y el derecho a negociar los salarios. Fertig machen zur Meldung! Achtung! Abteilung 6, 310 mit 13114 beim Grabenbau. Danke. Heil Hitler! Heil Hitler! Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! Y con el pretexto del patriotismo establecieron el sistema del trabajo obligatorio. Los tres apoyaron sus decretos con un ejército de policías secretos que tenían poder sobre la vida y la muerte de las personas. Y para los que aún creían en la libertad y hablaban de ella, había una respuesta preparada. Solo la aplicación de la fuerza bruta empleada continuamente y sin compasión puede hacer que la decisión se incline a favor del lado que la sustenta. La mayor inteligencia del mundo puede ser silenciada con esto. Esta es una traducción exacta de las palabras que estos camisas negras proclaman vigorosamente. Siempre que oigo a alguien mencionar la palabra cultura, lo primero que hago es coger la pistola. Sí, tienen respuestas. La porra y la pistola. En Italia lo hicieron de diferente modo.
Mientras que en Japón, sus nombres se pueden añadir a los de otros cientos de miles que se interpusieron en el camino del nuevo orden. Finalmente, solo queda un obstáculo. La palabra de Dios y la palabra del Führer son incompatibles. Así pues, que se vaya Dios. Tengo las ideas muy claras en mi mente y creo que puedo hablar también en nombre del Führer. Tanto la Iglesia católica como la protestante deben desaparecer de la vida de nuestro pueblo. Así habló el doctor Alfred Rosenberg, y si tenéis alguna duda de que hablaba en nombre de su Führer, ved lo que sucedió. La cruz de los cristianos debe ser retirada de todas las iglesias y catedrales y reemplazada por el símbolo inmortal de Alemania, la esvástica. Artículo 30, reglamentación de la Iglesia alemana. Miles de religiosos, protestantes, católicos, judíos, fueron perseguidos, arrestados, confinados en campos de concentración. Nuestro Führer es el intermediario entre su pueblo y la representación de Dios. Todo lo que dice el Führer es religión en el más alto sentido. Solo en uno o dos aspectos excepcionales se puede comparar Cristo con Hitler, pues Hitler es un hombre demasiado grande para ser comparado con alguien tan insignificante. Cada día en las viejas aulas alemanas, liberad a los niños del destino de sus padres y enseñadles que el Estado es la única iglesia y el jefe del Estado es la voz de Dios. Quiero ver de nuevo en los ojos de la juventud el brillo de la bestia depredadora, Hitler.
Esta era la forma de vida, o mejor dicho, de muerte, en ese otro mundo. Y ahora, ¿qué decir de nuestro mundo, el mundo democrático? ¿Qué queríamos nosotros? ¿Qué hicimos para conseguirlo? En primer lugar, queríamos paz y seguridad. Y para demostrar nuestra sinceridad, en 1921 iniciamos la Conferencia de Desarme de Washington. El resultado fueron 2 tratados de vital importancia. Uno, para reducir el tamaño de las flotas británica, japonesa, francesa, italiana y americana. Y el otro, un tratado de 9 potencias que garantizaba la integridad de China. Y dicho sea de paso, una de las potencias firmantes fue Japón. Más tarde, en 1929, firmamos el Pacto de Kellogg-Briand, que suponía la abolición de las guerras como medio para resolver disputas internacionales. Este pacto fue firmado por 47 naciones, incluidas Alemania y Japón. President, I have the honor of handing you the London Naval Treaty. Fieles a las obligaciones de nuestro tratado, eliminamos más del 60% de nuestro tonelaje naval. Y nuestro ejército quedó reducido a una fuerza permanente de 136.000 hombres, menos que los que mantiene el pequeño estado de Rumanía. Dejamos que nuestras esperanzas de paz llegaran a ser tan fuertes que dieron como resultado la determinación de no combatir a menos que fuéramos atacados directamente. Nos dejamos influenciar por aquellos que decían que podíamos encontrar la seguridad, no interviniendo en asuntos internacionales. La confusión en nuestra manera de pensar resulta evidente en la muestra de opinión pública que apareció en Paz News en 1939. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its first president and avoid all foreign entanglements. I haven't the slightest idea of European affairs. In the event of war in Europe, I think we should stay out of it entirely. And all our efforts should be made to keep out of the fight. Let Europe fight her own battles. They mean nothing to us. We should mind our own business. By all means, no. Yes, fight. No. No. Yes. If my country calls, yes. No. Sencillamente, no queríamos entender que nuestros problemas individuales y nacionales dependían y dependerían siempre de los problemas mundiales, y ciertamente teníamos problemas individuales y nacionales, y muchos, como los tenían Alemania, Italia y Japón. Pero nosotros nos enfrentamos a ellos de forma democrática. Aprobamos leyes para dar a los trabajadores la posibilidad de mejorar su suerte. Establecimos un programa de seguros para los desempleados. Empezamos a proteger a los ancianos de la miseria y el hambre. Organizamos el CCC para proporcionar a nuestros jóvenes empleos saludables y útiles. Un programa federal de trabajo se hizo realidad. Cambió la faz de nuestra nación con nuevas carreteras, puentes, escuelas. Construimos un gran número de nuevos pantanos que llevaron el milagro de la electricidad a millones de compatriotas. Estas fueron algunas de nuestras realizaciones, pero hubo otras menos estimables. Dimos la espalda a la Liga de las Naciones. Impusimos de nuevo tarifas aduaneras para levantar a nuestro alrededor un muro más alto de aislacionismo. Promovimos la ilegalidad con la farsa de la prohibición. A pesar de estos errores, nunca se nos pasó por la cabeza la pérdida de nuestras instituciones libres. John Q. Public, un ciudadano normal, seguía gobernando el país. Podía votar a Dewey, Willkie, Roosevelt o cualquier otro. En Alemania podían votar por Hitler, Hitler o Hitler. Por aquí, John Q. podía seguir leyendo lo que le apeteciera, y aunque oía que en otros países quemaban los libros, se habría echado a reír si alguien le hubiera dicho que algún día quemarían los suyos. Los domingos, si tenía ganas, iba a cualquier iglesia que le gustara.
Y, sobre todo, se complacía viendo crecer a sus hijos. El americano medio no se daba cuenta en absoluto de que algunas personas estaban pensando. Esto para los hijos de Jong-Koo. Morir por el emperador es vivir para siempre. Eslogan del ejército japonés. 3 vivas por la guerra, la más noble y hermosa, Mussolini. Sí, mientras sus hijos eran adiestrados para matar, los hijos de Jong-Koo daban sus ahorros para ayudarles a vivir. Cuando veíamos a estos hombres en los noticiarios, frecuentemente nos echábamos a reír. Nos parecían personajes de una comedia musical. Pero no eran cómicos, no eran divertidos. Eran mortalmente serios. Pretendían conquistar el mundo. Y lo que les hacía mortalmente serios era que había 70 millones de japoneses, 45 millones de italianos y 80 millones de alemanes, todos imbuidos de la misma idea. Sus líderes les decían que eran auténticos superhombres y que pertenecían a una raza superior destinada a gobernar a todos los otros pueblos de la tierra. Mirad bien a estos hombres nada graciosos. Iban a convertirse en los dirigentes de esa raza de guerreros. Seguidme ciegamente y conseguiréis el puesto que os corresponde en el mundo. Todos los demás pueblos serán vuestros esclavos. Esto es lo que les prometían, que norteamericanos, chinos, rusos, sudamericanos, todos eran pueblos libres que trabajarían para ellos y les harían ricos y poderosos. Restauraremos la gloria que tuvo Roma. Hoy gobernamos Alemania, mañana el mundo. El Pacífico es nuestro. Era evidente que estos países iban a aliarse contra nosotros. El hombrecillo es nuestro amigo Koiso, que entró sonriendo en nuestros corazones en diciembre de 1941. Aquí, él y sus amigos se entretienen repartiéndose el mundo por adelantado, marcando los territorios que reclaman. Observad bien estas reclamaciones. Esta es la Italia de la que Mussolini tomó posesión en 1922, y casi su primer acto fue decir a los italianos que ellos eran por derecho los dueños de Córcega, Niza, Saboya, Albania, Túnez, Etiopía y un pasillo que la unía con Libia. Más tarde tuvo un sueño aún mayor, el antiguo imperio romano tal como era casi 2000 años antes, para dominar todos los países de la cuenca mediterránea. Mare Nostrum lo llamaban, como hicieran los antiguos romanos. En cuanto a los japoneses, también ellos tenían sus ambiciones. En 1920 ya se habían apoderado de Formosa, Corea y la mitad sur de la isla de Sajalín. Después, Giichi Tanaka, el primer ministro, anotó cuidadosamente las metas japonesas en un documento llamado el Memorial Tanaka, que fue presentado al emperador el 25 de julio de 1927. Estos eran sus sueños. Manchuria, por sus materias primas. China, por la mano de obra.
y después una marcha triunfal a través de Indochina, Siam, Birmania, India, las Indias Orientales y hacia Australia y Nueva Zelanda. Y por el norte todo lo que reclamaba era esta parte de Rusia, al este del lago Baikal. Esto sería el nuevo orden en Asia. Luego los japoneses avanzarían hacia el este para aplastar a los Estados Unidos y empezar realmente su esfera de fría prosperidad. Ahora echad un vistazo al mordisco que se reservaban los nazis para ellos. Esta es la Alemania a la que llegó Hitler, y esto es lo que él quería. Primero, tener a Europa bajo su total control político y económico, dejando a Mussolini una parte del botín si se portaba bien. Después el desplazamiento hacia el este, por las ricas tierras petrolíferas de Irán e Irak hasta la India. Otro empujón hacia el sur por África. Y desde Dakar, saltar para encontrarse con los arios honorarios que llegarían a América del Sur a través del Pacífico. Al mismo tiempo, partiendo de los países escandinavos, encontrarse con sus dentudos colegas procedentes de Siberia para unirse a ellos en la conquista de Estados Unidos. Así fue, señores. Todo lo que dejaron fue Shangri-La, y también lo habrían reclamado si hubiesen sabido dónde estaba. ¿Realmente pensaban que podían hacerlo? Escuchad. Cuando llegue la guerra entre Japón y Estados Unidos, no me daré por satisfecho con la ocupación de Guam, las Filipinas, Hawái y San Francisco. Yo aspiro a dictar la paz a los Estados Unidos en la Casa Blanca de Washington. Yamamoto escribió estas palabras en enero de 1941. Sí, el conquistador ejército japonés desfilando por la avenida de Pensilvania. Ese era el objetivo final. Ya veréis lo que hicieron a los hombres y mujeres de Nankín, Hong Kong y Manila. Imaginad lo que disfrutarían con una gran demostración militar desfilando por las calles de Washington. Pero antes de dar el golpe, había que dar un paso previo. Desde Berlín, Roma, Tokio, empezó la campaña. Propaganda para confundir, dividir, ablandar a sus pretendidas víctimas. Ponedlos a la defensiva. Gritad que están siendo utilizados, que están siendo reprimidos. El mundo se equivoca. Vosotros tenéis razón. Si proclamáis esto con suficiente fuerza y frecuencia, os creerán. Sobre todo, utilizad su libertad de prensa y de expresión para destruirlos. Lebensraum, pedían, espacio para vivir. Nuestras tierras están superpobladas y al mismo tiempo premiaban a las madres que tenían más hijos. Juntaron grandes grupos de jóvenes, hombres y mujeres, con fines reproductores. Leed lo que escribió uno de sus líderes. Encerrad a 1 millar de jóvenes alemanas en un campo. Haced luego que se unan a ellas 100 varones alemanes. Si dispusiéramos de un centenar de tales campos, podríamos engendrar un total de 100.000 niños de golpe. Dr. Billy Van Hartschel. Naturalmente, los niños de esta cadena de montaje pertenecían al Estado para ser entrenados científicamente para la conquista. Otro aullido correspondía a la falta de materias primas. Proclamaban que ellos eran los que no tenían y nosotros éramos los que teníamos. Pero aún con esta supuesta penuria, construyeron la mayor máquina de guerra que jamás el mundo haya conocido. Estas son las cifras que se publicaron del presupuesto militar alemán. En realidad, entre 1933 y 1939, el programa de rearme de Hitler costó más de 80.000 millones de dólares. Solo los nazis reunieron una fuerza de choque de 30 divisiones blindadas, 70 divisiones motorizadas, 140 infantry divisions, plus the Luftwaffe, the world's largest air force, and they had no raw materials. Think of the bread, the automobiles, the good things of life that the German, Italian, and Japanese leaders might have given their people if they had spent this money for peace instead of war.
You know what billions we are now spending to match their military force? No. No, these arguments were all smokescreens. When war came, the democracies proved to be the have-nots, and our enemies, the haves. And when war came, where did it come? Recordad esta fecha, 18 de septiembre de 1931. Una fecha que deberíamos recordar igual que el 7 de diciembre de 1941. Pues aquel día de 1931 empezó la guerra en la que estamos combatiendo. El lugar fue Manchuria, la provincia de China que está más al norte, a 6.000 millas de San Francisco. Manchuria, el primer objetivo del Plan Tanaka. Para esa fecha, los japoneses que por tratado patrullaban el ferrocarril del sur de Manchuria habían aumentado secreta e ilegalmente sus guarniciones. En la frontera entre Corea y Manchuria se había concentrado un complejo ejército japonés convenientemente equipado para una campaña de invierno. Todo lo que necesitaban era una excusa. Ellos mismos se la fabricaron. Aquella noche a las 10:30 horas, nada más pasar el Mudken Express, una parte de la vía fue dinamitada, causando daños en un raíl y en 2 bandejas de pescado. El honor del Japón había sido violado. En media hora, la guarnición ferroviaria japonesa lanzó un ataque coordinado contra los cuarteles del ejército chino en Mudken, que estaba durmiendo. La matanza fue espantosa. A medianoche, el ejército japonés convenientemente situado se filtró por la frontera de Corea. La invasión de Manchuria había comenzado. En 4 días habían ocupado todo el sur de Manchuria y poco después la totalidad del país. Manchuria se convirtió en Manchukuo, un estado títere con una obediente marioneta en el trono, Henry Puyi, un hombre sin carácter a quien los japoneses habían preparado para aquel oficio durante 7 años entre mujeres y canciones. En Washington, Henry L. Stimson, por entonces secretario de Estado y ahora secretario de la Guerra, lanzó una fulminante denuncia del ataque. Para investigar los hechos, la Liga de las Naciones envió a Manchuria un comité de 5 personas encabezado por Lord Lytton y que incluía a nuestro propio general Frank McCoy. We found that the Japanese occupation of this large part of China was not justified on the ground of self-defense, and that the new state which had been set up was a Japanese protectorate rather than a genuine case of Manchurian self-determination. Poco después, la Liga condenaba a Japón como nación agresora. Son Excellence, Monsieur Matsuoka, délégué du Japon. I call on His Excellency, Monsieur Matsuoka, delegate of Japan. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Como respuesta, los delegados japoneses, a sabiendas de que no había armas detrás de esta condena, sonrieron, cogieron sus maletines y salieron de la Liga. Había muerto algo más que Manchuria. Había muerto la seguridad colectiva. Se había dado luz verde a los agresores. Nosotros y también el resto del mundo sabíamos que había que detener y castigar a estos agresores, pero no estábamos decididos a hacer los sacrificios necesarios para respaldar esta opinión. Era imposible convencer a un granjero de Iowa, o a un conductor de autobús de Londres, o a un camarero de un café de París de que tenía que ir a la guerra por causa de una choza de barro en Manchuria. Y sin embargo, el subsiguiente curso de la historia pone de manifiesto que aquel incidente a tantas millas de distancia es una de las principales causas por las que vosotros y millones de otros hombres visten hoy el uniforme.
Los japoneses ya tenían Manchuria. La fase número 1 del Plan Tanaka había concluido. Fase número 2, la conquista de China. En 1932, sin previo aviso, los japoneses atacaron la ciudad china de Shanghái. Allí encontraron una resistencia tan obstinada que tuvieron que destinar más de 75.000 hombres a la batalla antes de poder entrar en la ciudad. Esta resistencia hizo que se decidieran por desplazar su campaña hacia el norte. Y en 1933 añadieron la provincia de Jeolla a Manchuria. Sí, los japoneses habían lanzado la segunda fase del Plan Tanaka, pero aún tenían que terminarla. Una nación unida se enfrenta a ellos. Bajo el inspirado liderazgo del general Chiang Kai-shek, el pueblo chino luchó y aún continúa luchando. Mientras tanto, ¿qué hacían los socios del Japón? ¿Qué pueblo indefenso planeaban bombardear, masacrar, esclavizar? Hitler aún no estaba preparado, pero Mussolini sí. Mussolini tenía que estarlo. Su pueblo se estaba poniendo nervioso. El fascismo no había traído el cielo a la tierra como les había prometido, así que recurrió al viejo truco de comenzar una guerra en el extranjero para desviar la atención de los problemas domésticos. Así pues, Mussolini aporreó su pecho como Tarzán y miró alrededor en busca de un enemigo aceptable. Encontró uno: Etiopía. Buen país para el comienzo de un glorioso imperio. Its army had no machine guns. Its army had no tanks. Its army did have an air force. Exactly one old airplane. One airplane against a nation which had developed the new theory of total air war. Of the blitz which would wipe out cities, destroy civilians, men, woman, and child. In October of 1935, following the Japanese example, an incident was provoked at the little settlement of Walwal near the border of Ethiopia and Italian Somaliland. Italy's honor had been violated. Refusing any arbitration, Mussolini moved the whole might of his army through the Suez Canal to overrun the undefended country. Ethiopia's emperor, Haile Selassie, appeared before the League of Nations. Debo seguir luchando hasta que aparezcan mis lentos aliados, y si no llegan, les diré a ustedes sin amargura: Occidente morirá. A regañadientes, algunos miembros de la Liga cortaron sus relaciones comerciales con Italia, pero se negaron a emplear lo único que podría detener a un agresor: la fuerza. Etiopía fue abandonada a su suerte. Los jefes nativos acudieron a mostrar su solidaridad.
El pueblo de Etiopía, con sus lanzas y con sus manos, se enfrentó a los cañones y los tanques de los invasores en una lucha desesperada y valiente por salvar a su país de la conquista. Lucharon y murieron. Pero finalmente solo podía haber un resultado. La fuerza triunfó. Italia conquistó Etiopía. Muchos de nuestros políticos nos avisaron del peligro. including vast numbers of women and children, are being ruthlessly murdered with bombs from the air. Pero aún estábamos hipnotizados por el hecho de que dos grandes océanos se interponían entre nosotros y el resto del mundo. No nos dábamos cuenta de que el tiempo que antes necesitábamos para cruzar estos océanos ya no era el mismo, que los barcos de vapor habían reducido aquellos meses a días y que ahora toda la superficie de la Tierra podría recorrerse en cuestión de horas. Éramos una nación que quería la paz, pero aún no habíamos aprendido que nuestra paz depende de la paz de todos. Nadie se aventuraría en una guerra por causa de unas chozas de barro y unas áridas llanuras en Etiopía, como tampoco correría ningún riesgo por chozas y llanuras similares en Manchuria. Interpretando correctamente nuestra actitud, los agresores estaban seguros de poder conseguir lo que querían. Japón había comenzado su marcha conquistadora. Italia había iniciado su nuevo imperio. Y ahora el tercer gángster. ¿Qué es de él? Nos ocuparemos de él en nuestra próxima entrega y veremos cómo se unió a sus colegas y reclamó su parte. Por esto es por lo que luchamos, el más antiguo enemigo de la libertad, la pasión de los pocos por gobernar a los muchos. Esta no es solo una guerra, es lo que podríamos llamar una lucha a vida o muerte contra aquellos que desearían vernos de nuevo en la esclavitud. Si la perdemos, perdemos todo, nuestras casas, el trabajo al que esperamos volver, los libros que leemos, el alimento que comemos e incluso la esperanza que hemos depositado en nuestros hijos, ya nunca más serán nuestros. Esto es lo que está en juego. ¿Somos nosotros o ellos? Es el momento crucial. Dos mundos se enfrentan entre sí. Uno debe morir, el otro debe vivir. 170 años de libertad nos dictan la respuesta. La victoria de las democracias solo se completará con la total derrota de las máquinas de guerra de Alemania y Japón. Jefe Marshall, jefe de personal. Después del Mein Kampf, la historia de Adolf Hitler. Esta película ha sido producida en Inglaterra con el respaldo de las autoridades. Muestra por primera vez en pantalla la vida de Adolf Hitler. Se compone de escenas de documentales reales y reconstrucciones verídicas de otros acontecimientos que culminaron con la devastación de Polonia, la conquista de los Países Bajos, el derrumbe de Francia y el ataque contra Gran Bretaña. Todo lo que se ve es real o está basado en hechos reales.
Se acabó la puñetera guerra. Se acabó la guerra que terminaría con todas las guerras. El mundo celebra una paz para siempre, pero aún queda una sombra. El desprevenido mundo desdeña los primeros indicios, pero la sombra va creciendo. Un solo hombre se atreve a revitalizar las fuerzas de la destrucción y a desencadenarlas. ¿Cómo se llegó a esto? Adolf Hitler nació hace 51 años en Austria, cerca de la frontera alemana. Era aún joven cuando murió su padre. De pequeño era enfermizo, pero para cuando llegó al colegio ya era tan robusto como cualquier otro niño. ¿Quién podía imaginar que el joven Adolf llegaría a convertirse en esto 25 años después? A los 19 años, sin acabar el bachillerato, se presenta al examen de ingreso para la Academia de Bellas Artes de Viena. Suspende. Regresa al hogar para encontrarse a su madre seriamente enferma. Pronto muere y Adolf Hitler se queda solo, sin amigos y sin medios de vida a los 20 años. Pasa entonces a ingresar en el inmenso ejército de los desempleados. Intenta dedicarse a la pintura. Pinta acuarelas que sus amigos intentan colocar por las tabernas de Viena, pero sin éxito. Se dedica entonces a copiar a los clásicos y firma con nombres falsos. Con todo, apenas gana para poder comer y alquilar una cama en los hoteluchos de Viena. Tiene 25 años cuando el Kaiser Guillermo II declara la guerra en 1914. El Kaiser promete: os conduciré a un futuro de ensueño. Y para ensueño, los nuevos horrores bélicos creados por Alemania, como el gas venenoso. La niebla del terror, como se le llamó entonces. Es el arte de la guerra según los alemanes. Alemania inventa las incursiones aéreas, un legado de pesadilla para toda la humanidad. El Lusitania, 1.200 hombres, mujeres y niños ahogados. Y tantos otros hundidos sin dejar ni rastro. Otro invento alemán. Hitler soñaba con la gloria militar, pero una vez más debe resignarse al anonimato. Junto a Alemania, su país es derrotado y queda en ruinas. Al cabo de 4 amargos años de guerra, él mismo solo ha ganado los galones de cabo. Este es el primer aspecto de quien tiempo después sería así, y más tarde aún así. Hitler tiene 30 años y es un fracasado, y así debería haber seguido, pero el ensueño prometido por el Kaiser se convierte en una caótica época de inmensa miseria. Y esta situación es la que proporcionará a Adolf Hitler su oportunidad. Para evitar su justo castigo por los crímenes contra la humanidad perpetrados en 1914, los alemanes recurren a la inflación. El dinero se funde como la nieve. En 1920 un dólar valía 10 marcos, en 1921 100, en 1922 1000, en la primavera de 1923 100.000, y en el mismo año acaba valiendo millones y millones de marcos hasta llegar a la astronómica cifra de 4.000 millones de marcos por un dólar. La inflación engaña a los aliados, pero provoca la ruina de Alemania. La moral de la nación se hunde. Se convierte en un terruño maligno dispuesto a recibir la semilla de los nazis. Hitler es ahora un agente secreto, en otras palabras, un espía al servicio de la Reichswehr. Le han encargado vigilar la actividad de un nuevo partido político, el Partido de los Trabajadores Alemanes, en Múnich. Aunque sigue a sueldo del ejército, primero ingresa en la organización a la que debe espiar y luego toma sus riendas. Le cambia el nombre por el de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este queda resumido en esa palabra de significado aterrador: nazi. En 1923 el descontento del pueblo alcanza su punto máximo. El 9 de noviembre, Hitler y sus cómplices, incluido el célebre general Ludendorff, deciden que ha llegado el momento de intentar un asalto al poder.
Están tan seguros del éxito que redactan una proclama en la que avanzan la composición del gobierno provisional que debe salir del golpe de Estado. Pero el golpe de Estado fracasa. Las filas nazis se tambalean y se dispersan. En su escrito, Hitler había jurado lograr la victoria o morir en el intento. Tengo suficientes balas para mis camaradas y una para mí si fracasamos, declara. Pero era solo un farol. Fracasa, pero no se suicida. Sale corriendo. Sin embargo, es capturado y llevado a juicio. La condena es de 5 años de cárcel en la fortaleza de Landsberg, pero no recibe en absoluto un trato riguroso y puede emplear este retiro forzado en redactar su ya famoso Mein Kampf, el libro del destino de Alemania. Fuera de los muros de la cárcel la situación sigue deteriorándose. Se teme que la propaganda comunista acabe por imponerse. Todos los que ya habían apoyado a Hitler, industriales, financieros, generales, se unen para lograr su libertad. No es que se preocupen por Hitler, sino que quieren levantar una barrera contra la amenaza de una marea roja. Sale de la cárcel y se encuentra con que sus patronos están listos para ayudarle. Pronto se desarrolla esa malvada propaganda que hará de Hitler no solo el líder de un partido, sino el amo de todo un pueblo. Octavillas, desplegables, libros, un torrente de palabras y promesas. A los alemanes les encantan los uniformes, así que Hitler les da uniformes. Uniformes para todos, para los niños y las niñas, para los periodistas, los conductores y los trabajadores. Todas las fábricas de Alemania producen uniformes nazis. Se exige de los periódicos que difundan la doctrina. Se pone a la venta tabaco nazi con las fotos de los líderes en las cajetillas, y las fábricas que las producen pertenecen al partido nazi. El tabaco, los uniformes, las insignias y las banderas generan más de 17 millones de marcos anuales. Todos son beneficios para el partido nazi. Como un charlatán vendiendo en una feria, Hitler hace que los alemanes crean que la política nazi es la panacea de todos sus males. Le promete de todo a todo el mundo. Y continuamente se suceden los desfiles, cada vez más colosales. El pueblo, miserable, hambriento y desempleado, se agolpa a miles para ingresar en las organizaciones nazis. Los camisas pardas se convierten en el ejército privado de un solo hombre, un hombre que aspira a convertirse en dictador de Alemania, en dictador de Europa. Pero muchos alemanes serios sospechan de él. La situación se agudiza cuando el Reichstag, el Parlamento alemán, sufre un incendio en la noche del 27 de febrero de 1933, pocos días antes de las así llamadas elecciones que llevarían a Hitler al cargo de canciller. Se declara culpables a los comunistas. Hitler y sus hombres declaran que se trataba del punto de partida de una revolución comunista. Por supuesto, fue necesario mostrar a los responsables, por lo que un joven holandés llamado Marinus van der Lubbe fue encontrado por la policía entre las ruinas, aunque no hubo testigos de su detención. Fue designado como principal pirómano y llevado a juicio. Los otros detenidos eran 3 comunistas búlgaros, Dimitrov, Popov y Tanev. Lubbe se rinde cuando oye que le acusan de complicidad, pero el juicio es una farsa, una solemne pantomima legal. Pero un día, van der Lubbe pierde su miedo. How many more times have I got to say it? Yes, I set fire to the Reichstag. I've said it hundreds of times. This has been going on for 8 months now. This torture. I have no strength left. I can't stand it. Yes, I set fire to the Reichstag. I did it myself. Now sentence me and leave me in peace. Van der Lubbe es condenado a ser decapitado. Los demás, salvo Tanev, quedan en libertad. Hitler es confirmado en el cargo de canciller. Allí proclama su política. Para los trabajadores, mejores sueldos. A cambio, nada de huelgas. Para los pequeños comerciantes, leyes en contra de los grandes comercios. Para las madres y sus hijos, protección contra el trabajo infantil.
Promesas, promesas que llevarán a toda la nación a la esclavitud. El público de los desfiles le aclama, recibe ovación tras ovación, pero su megalomanía no queda satisfecha. Aún queda un obstáculo en el camino de su ambición. Hindenburg es el presidente de la República y no debe olvidarse que Alemania es una república. El viejo mariscal es una figura legendaria de la Primera Guerra Mundial, un héroe nacional, un símbolo. Detrás de él está el ejército alemán, aún no contaminado por los nazis. Pero Hindenburg es una persona muy mayor. Hitler sabe que no puede vivir mucho más, así que decide convertirse también en presidente y único gobernante de Alemania. Decide remilitarizar el país a una escala desconocida hasta entonces para la humanidad. Hasta entonces ha avanzado rígidamente con sus propias fuerzas, pero se entera de una conspiración. Hindenburg había nombrado sucesor al general von Schleicher, pues desprecia a Hitler considerándolo un agitador. El general von Schleicher, el camisa parda Ernst Röhm y otros se unen para derrocar a Hitler. Como siempre, Hitler reacciona de inmediato y sin piedad. El general Göring recibe la misión de limpiar Berlín. Su primer objetivo es el hombre que obstaculiza su ambición. Schleicher? Well? You've seen nothing, you've heard nothing. If not... Las víctimas son cazadas y abatidas de inmediato. A algunos les convencen de que su arresto fue un error y son liberados. Pero son asesinados al intentar escapar. Es la explicación oficial. Heil Hitler. Hitler sends me that. Yes, he hasn't forgotten you were once his friend. It's very nice of him. He wants to save you the fate usually reserved for traitors. He doesn't like to think of stormtroopers walking around boasting of having shot the great Captain Roan. You mean he wants me to commit suicide? No, I won't take it. I won't make it easy for him by committing suicide. You will tell him he'll have to murder me, too. He'll have to finish the job himself to make it thoroughly worthy of him. I don't want his mercy. I want a dozen bullets in my guts, like my friends. I'd advise you to think it over. Hitler es ya el amo de la situación. En las siguientes semanas, Hindenburg tiene el buen sentido de no agotar la paciencia de su rival. Abandona la escena el 2 de agosto, dando lugar a largas exequias. Con su funeral, el pueblo alemán toma conciencia de la muerte de su presidente. Pero al mismo tiempo se promulga una ley proclamando a Hitler presidente, además de canciller. El mismo día, las tropas alemanas deben pronunciar un nuevo e insólito juramento, un juramento de fidelidad personal a Hitler. Ante Dios hago el sacro juramento de obedecer incondicionalmente al Führer del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler, y de estar dispuesto en todo momento a dar mi vida de valeroso soldado por este juramento.
Y mientras el pueblo alemán llora el fallecimiento del gran mariscal, el arribista austríaco consolida su situación a la cabeza del Estado alemán. Ya solo queda que unas elecciones confirmen la sucesión. El pueblo acepta masivamente, apabullado por la histérica propaganda de Goebbels. Hitler está en la cumbre. Más reglamentaciones, más obediencia. El pueblo espera algo más. Quiere que se cumplan las promesas que Hitler no puede satisfacer, pero en cambio rellena sus discursos con antisemitismo. Va a implementar sus teorías racistas, según las cuales solo el 1% de arios puros tiene derecho a vivir y a propagar su estirpe en Alemania, algo que no se aplica a los propios líderes. Pensando en el futuro, Hitler se encarga de la juventud alemana. Pero Hitler, que ha hecho del racismo la piedra angular del nacionalsocialismo, no está seguro de ser un ario puro. Su padre era hijo natural de una mujer llamada Schickel-Gruber. Casi pudo haberse llamado así. ¿Pudo haberse convertido en el amo de Alemania en ese caso? En lugar de Heil Hitler, imagínense lo ridículo que hubiera resultado entonar Heil Schickel-Gruber. Pero lo que pasó fue que un anciano llamado Johann Georg Hitler reconoció a los 84 años a un niño que sería el padre de Adolf Hitler. La madre tenía entonces 39 años. ¿Fue el viejo Johann Georg Hitler el hombre al que se entregó realmente Marianna Schickel-Gruber 40 años antes? Los judíos más famosos empezaron a huir del país. 3 ganadores del premio Nobel, Einstein, James Frank, Freud, todos deben marcharse. Se generalizan las palizas, se marcan las tiendas y luego se entregan al saqueo y al pillaje. Todo intento de resistencia acaba en paliza. El objetivo es despojar a los judíos de Alemania. La suma total alcanza millones de marcos. Los que se resisten son enviados al terrible campo de exterminio de Dachau. 100 de ellos mueren en las primeras 3 semanas, pero en todos los casos se requisa el dinero. La riqueza confiscada se emplea para sufragar el colosal programa de rearme alemán. No todo el dinero se empleó así. Una buena parte acabó en los bolsillos de los líderes nazis. El ermitaño de Berchtesgaden mostraba extrañas facetas de su compleja personalidad. Siempre protegido por su joven guardia de corps, se mantenía aislado ante este impresionante panorama. Cara a cara con el gigantesco ídolo en el que se había convertido. Hitler no conocía sentimiento común alguno con la humanidad y es recordado como un jefe absorbente y dominador. No solo quiere ser el más grande y poderoso, sino el único amo. Incluso superior a Dios, a quien no reconoce y que debe someterse a su voluntad. No reconocemos a ningún Dios, salvo a la propia Alemania, declara Hitler a sus seguidores. Dios se ha manifestado no en Jesucristo, sino en Adolf Hitler. Jesucristo es un falso profeta, pues él era judío y el judaísmo es la fuente de todo mal.
Se publican todo tipo de libros exponiendo la doctrina nazi. El materialismo es el fruto del cristianismo y de todos los dioses. El Papa quiere la guerra. Los curas católicos y los pastores protestantes, incluyendo al decano Nímola, son atacados o encarcelados cuando protestan contra las imposiciones nazis acerca de sus religiones. En Alemania la cruz gamada es más grande que la cruz cristiana. El poder de Hitler, simbolizado por esta cruz, debe ser impuesto en todas partes a todo el mundo. Y este culto a Hitler cae desde una cierta grandeza al ridículo más absoluto. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! And so the people heil. Así que el pueblo saluda y hace ondear las banderas con orden y disciplina. Sie gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, so mitzuhelfen am Aufbau eines wirklichen und besseren Friedens. So wahr uns Gott helfe. Grüßt deine Führer und Befreier, Sieg! 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 Pero a pesar de tanta ovación tan bien orquestada, Hitler sabe que no todos le siguen. Todavía hay quienes se esfuerzan por mirar más allá de ese muro de entusiasmo prefabricado. Las únicas noticias que pueden leer en sus periódicos son las noticias nazis, por lo que tratan de escuchar las emisoras de radio extranjeras. Los nazis tratan de crear una Alemania de pensamiento único, con un único punto de vista y de poner la mente humana en cuarentena. El castigo por escuchar emisiones extranjeras es severo. En última instancia, el castigo es la muerte. Los mismos periódicos alemanes reflejan las sentencias por este delito, normalmente una pena de prisión de 3,5 a 5 años, por el delito de querer saber la verdad. Pero la gente sí que escucha e inventa ingeniosos trucos para ello. Y los desfiles van sucediendo a los desfiles. Hitler empieza a asumir el papel de un Nerón nazi. Así mantiene su dominio total. Dass sie an diesem 29. ihre Pflicht erfüllen, sollen unseres Volkes und seiner Zukunft wegen. Denn wir sind vergänglich, aber Deutschland wird bestehen. Wir werden sterben, aber Deutschland muss leben, jetzt und immer. Una orgía de sonoras declaraciones. El pueblo alemán no piensa invadir ningún otro país. El gobierno alemán, al igual que el pueblo alemán, está entregado al deseo incondicional de contribuir al máximo a la preservación de la paz mundial. Nuremberg, agosto de 1934. 10 meses después, Alemania declara: queremos ser un elemento de paz entre las naciones. Nunca lo repetiremos bastante. El primer elemento y el mejor de nuestro programa de gobierno es que nunca mentiremos. ¿Y cuándo ha roto el pueblo alemán sus promesas? Este es el hombre que solemnemente prometió respetar el Tratado de Versalles y sus consecuencias. El 7 de marzo de 1936, las tropas alemanas ocupan la zona desmilitarizada de Renania, violando así todos esos tratados. Mayo de 1935. Alemania no pretende ni desea interferir en los asuntos internacionales de Austria, ni anexionarla, ni llevar a cabo el Anschluss. 5 meses después, los nazis promueven motines en Viena. El 25 de julio deciden asesinar al canciller Dollfuss para facilitar el Anschluss. Los nazis se disfrazan con los uniformes del ejército regular austriaco, se apoderan de las emisoras de radio y anuncian que el gobierno de Dollfuss ha dimitido
y ha sido reemplazado por un ministro austríaco favorable a Hitler. Mientras tanto, otros nazis han invadido la Cancillería disparando contra Dollfuss. Le trasladan a un despacho y le tumban en un sofá, dejando durante casi 4 horas que se desangre a muerte sin concederle la menor asistencia. Así se desarrolla una de las tragedias más extrañas y emocionantes de aquellos días. Is that you, Faye? Are you all right? Yes. So are the others. Well, I am going to die, and I just want you to look after my wife and children. Of course I will. You promise? I swear it. For the time being, our good friend Mussolini will look after them. We can trust him. Chancellor, I allowed Major Fay to come here so that you could speak to him on serious matters. The first and most important thing for you to do is to order the army to make no move against us. Send for a priest. Chancellor, you shall have a priest on conditions. Yes? Give immediate orders that Rintelen shall be placed at the head of the government and that the army shall take no action against us. I only want peace. No blood must be shed on my account. But Schuschnigg is the man to form a new government. I tell you, the man we insist upon having is Rintelen. The one man for Austria is Schuschnigg. Dollfuss muere sin ceder. La intentona nazi fracasa. Austria sigue siendo Austria, de momento. Una multitud inmensa presencia el funeral de Estado del pequeño canciller y el arzobispo de Viena declara: sufrió la agonía de nuestro Señor, rodeado de enemigos. El respiro concedido a Austria es solo temporal. En marzo de 1938, Hitler manda llamar a Schuschnigg y le obliga a exigir que los alemanes ocupen Austria. Las tropas alemanas entran en Viena. El crimen se ha consumado. El destino de Schuschnigg es casi peor que el de Dollfuss. Es encarcelado sin que se sepa el suplicio que le espera. El cardenal de Viena observa cómo una banda de jóvenes hitlerianos invade su parroquia. Hello, police. Hello, police. Hurry up! Up you go! Break the window! Yes, smash it open! Break open the window! Please, send help quickly. Go on! Break it! Use your gun! Go on, break it down! Let's go on! Don't get the other. That's right, break it in! Come on! Stop, stop. I beg of you, do not commit sacrilege. Remember, this is the house of the Prince of the Church. You old humbug, you can't stop us! Get out of the way! Come on! Here you are, there's another one coming down. No, please. They are precious treasures of the church. Get out of the way.
If he won't let it go, send him down with it. Send him down, burn him. Father, forgive them, for they know not what they do. El ritmo de los acontecimientos se acelera. Tras la crisis austríaca, surge la de los Sudetes. La guerra parece inevitable. Pero el compromiso de Múnich establece un nuevo acuerdo. Hitler garantiza formal y solemnemente las nuevas fronteras de Checoslovaquia. Fiel a su compromiso, Checoslovaquia entrega la región de los Sudetes a las tropas del Reich. El mundo respira aliviado. El 26 de septiembre de 1938, Hitler declara a propósito de los Sudetes: esta reclamación territorial es la última que hago en Europa. Ya le he dicho al señor Chamberlain, y lo repito ahora, que cuando el problema de los Sudetes quede arreglado, Alemania no volverá a plantear cuestiones territoriales en Europa. En palabras del propio Führer. La promesa queda rota en menos de 6 meses. Checoslovaquia deja de existir. Las tropas alemanas entran en Praga. En ese mismo mes, el ogro de Berlín decide apoderarse del puerto lituano de Memel. Inglaterra decide efectuar una leva y Hitler recibe el aviso oficial de que toda agresión subsiguiente significa la guerra. El tiempo se va acabando. En 1939 se da el golpe más cínico de todos. 4 años antes Hitler había declarado: entre Alemania y Rusia hay una brecha que nunca podrá superarse. Pero von Ribbentrop viaja a Moscú para firmar un pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. El mundo entero queda estupefacto ante lo paradójico de esta nueva amistad entre los dos dictadores. Los caricaturistas se aprovechan de la situación. He modificado un poquito mi emblema para complacerte. No hay nada nuevo bajo el sol. Hitler y Stalin vestidos de Federico II y Catalina la Grande. Alemania está tan sorprendida como el resto del mundo. La gente mayor, sobre todo, es incapaz de comprender tan fantástica voltereta. Pero Hitler siempre se concentra en la juventud. Los jóvenes son suyos. Integrados desde el principio en la máquina hitleriana, están pendientes de sus deseos. Harán solo lo que Hitler desea que hagan. Su fanática fe en su líder trasciende toda otra consideración, incluidos los vínculos familiares. Mother? Where are you going? Upstairs to my room. No. Stay here. There are things I must talk to you about. Oh, Mother, must we? Can't we leave it till later? No, later I may find excuses for you. Later I may even have begun to love you again. I want to speak to you now while I feel only contempt for you. While I see in you nothing but a despicable little spy.
I got used to distrusting servants, strangers, even friends. But one's own child. No, that didn't seem possible. How could you bring yourself to do it? You must have hated your father. Why? I didn't hate him. I love him. Love him? Yes. And I'm suffering as much as you are. Probably more. After all, I was the one who had to denounce him. Oh, they forced you then. They suspected your father and questioned you. Threatened you, perhaps. Do you really think that I'd yield to threats? Well, it would have been an excuse. I don't need excuses. I don't understand. That's obvious. When Emmy Anker informed on her mother, she didn't understand either. And when Franz Weber denounced his elder brother, his parents cursed him. Who are these people you're talking about? My comrades of the Hitler Youth. And yet, after denouncing her mother, whom she adored, Emmy Anker hanged herself, and Franz Weber tried to commit suicide. You see, they'd simply done their duty, knowing they'd pay for it with their lives. Duty? Is that what you call it? To spy on your own family? To betray those who love you? Is that what you call duty? So you're proud of what you did. You sneaked off to your leader and repeated your father's words of your own free will? Of course. You're mad. You're all of you mad. You don't understand anything that doesn't conform with your comfortable bourgeois ideas. All the time you use the words family and love. Well, you know what I think? If Germany is weak and poor and foreign countries don't respect her, it's your fault. Yours and other mothers like you. You can't make a nation strong by bringing up her children in the bourgeois atmosphere of the home, by softening their spirit with sloppy sentiment. I wish I'd never loved you, never loved Father. Herman, Herman, don't. Don't, my little one. You don't know what you're saying. It's so terrible, these things you're telling me. It's horrible. Love is within the reach of any mere animal. The only sentiment that truly ennobles man is the spirit of sacrifice. Our Führers taught us that. That is why I despise your tales and why I'm proud of myself. I suppose that when I think of my father, I shall suffer sometimes. But I haven't any remorse. I know that I have no duties to anything but Germany, and I only live to serve her. What a crime. Sí, qué delito. Y ahora el último y mayor de los crímenes, la invasión de Polonia. Ciudades abiertas bombardeadas, más de 350 barcos hundidos por minas, torpedos o bombas. Agresión contra inocentes países neutrales, Finlandia, Dinamarca, Noruega. Ningún pueblo está seguro por muy remoto que se encuentre. Luxemburgo, Polonia, Bélgica. La seguridad ha desaparecido de Europa. Y siguen los crímenes. Francia queda arrasada bajo las bombas del dictador de Europa. Atemorizado, el heredero de Hitler huye a Escocia. Hess aterriza en paracaídas. ¿Por qué voló Hess hasta las Islas Británicas? Aunque no ha sido oficialmente reconocido, el mundo tiene razones para creer que Hess vino con una propuesta de paz, detener la guerra y unirse a los nazis en su ataque a la Unión Soviética. Los nazis declaran la guerra a la Rusia soviética. Hitler se enfrenta a otro invierno de guerra y hambre.
Necesita apoderarse de trigo de Ucrania, del petróleo de Bakú y de otras materias para la guerra. La orden era atacar Rusia, otro compromiso roto, otro crimen de Hitler. Oriente y Occidente, ¿a dónde la próxima vez? ¿Será este hombre el dueño de tu destino? Los Estados Unidos contestan no.